objetivo, sí. Vamos a resolver entonces el laboratorio de la semana pasada, incluyendo los ejercicios de la otra sección también a modo de práctica. El ejercicio 1 era un ejercicio medio engañoso porque ustedes lo miraban y decían, chuta, qué ejercicio tan difícil. Pero en realidad no lo era tanto, en realidad era bastante simple de resolver. ¿Cuál es la lógica que hay, digamos, detrás de este ejercicio? Lo que ustedes tienen que hacer para resolver este ejercicio es fijarse qué es lo que tienen que ingresar. Primero tienen un n, que en este ejemplo es 6, luego tienen un arreglo, que en este caso son los números del 1 al 6, y tienen un k, que es el valor que ustedes están buscando, ya sea como valor único o como suma de los elementos. Entonces, ustedes lo que van a hacer es empezar a buscar los elementos y tratar de emparejarlos con otro que está al costado. Entonces van a ver, 1 con 2 da 6, no. 1 con 3, no. 1 con 4, no. 1 con 5, sí. Ah, ya, lo imprimo. 1 y 5. Luego terminan, 1 con 6, no. Pasan al siguiente. Pasan al siguiente. 2. ¿Evaluamos 2 con 1 o no? No, porque ya lo hicimos, ya lo evaluamos. Entonces pasamos con el siguiente, evaluamos 2 con 3. 2 con 4, ajá, 2 con 4 nos da 6. 2 con 5, no. 2 con 6, no. Luego 3. 3 con 4, no. Con 5, no. Con 6, no. Pasamos a 4. 4 con 5, no. 4 con 6, no. 5. 5 con 6, no. Pasamos a 6. 6 no tiene con qué evaluarse, pero se puede evaluar consigo mismo y efectivamente es el valor que estamos buscando, 6. Entonces lo que debería de imprimirnos este ejemplo, este ejercicio es esto. ¿Y cómo lo hacemos? Definimos primero nuestra función, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Combinaciones. Combinaciones. Justo olvidé añadir. Combinaciones. Y esta función va a recibir un arreglo, ¿sí? Entonces le damos el tamaño del arreglo, le damos el arreglo, que lo podemos definir con un tamaño arbitrario, y en la función de llamada lo que vamos a hacer es definir el n, que es el número de elementos del arreglo, el arreglo, que tiene n elementos, o lo podemos definir con un tamaño arbitrario también, 50, y el k, que es el valor que vamos a, que es el valor que vamos a leer, ¿sí? Luego, lo que vamos a hacer es leer el, bueno, aquí lo podríamos leer o lo podríamos pasar directo, creo, lo podríamos pasar directo como parámetro también, ¿eh? Podríamos hacer eso. O hagámoslo completo mejor. Hagámoslo completo. Vamos a leer el n. Vamos a leer el arreglo. ¿Sí? Y el arreglo, ¿cómo lo vamos a leer? Con un ciclo. Int i igual a 0 y menor que n más. Y lo que vamos a hacer aquí es un scanf de porcentaje i con algo que no hemos definido, que lo vamos a poner aquí arriba, que va a ser un temporal. Lo voy a poner aparte, temp, o valor, pongámosle. Y lo que vamos a hacer aquí es guardar temporalmente el valor del elemento en esto. ¿Me permitirá guardarlo dentro del arreglo directamente? Veámoslo. Arreglo de i. No. No, me va a dar el problema este del puntero. Sí, hacerlo con valor está bien. Y luego hacemos arreglo de i igual a valor. Ahora sí. Entonces con eso leemos el arreglo. Y ahora leemos k, que básicamente es esto mismo de aquí arriba. Así que lo voy a copiar, lo voy a pegar y k. Listo. Profe, Sí, en la parte donde coloca el scanf, le coloca valor, o sea, aspersan valor. Ahí no podría ser como aspersan y arreglo de ahí. mira tú, sí me deja hacerlo. Fantástico. Pensaba yo siempre pensé yo que me iba a dar el problema de los punteros, que cuando yo le paso la referencia, me iba a dar error porque estaba haciendo referencia de un puntero y la dirección de una dirección es un error.
Interesante que funcione. Ahora vamos a ver si funciona después, porque si de repente nos da problemas. Igual voy a dejar yo aquí abajo esto comentado, por si acaso. Y vamos a dejarlo de esta forma. Entonces, en ese caso tampoco sería necesaria esta variable, valor. Ya, y estamos. Vamos ahora a nuestro arreglo de combinaciones. Entonces, como vamos nosotros a revisar un arreglo, tenemos que revisarlo de inicio a fin. Y para revisarlo de inicio a fin lo hacemos con un ciclo. Entonces, comenzamos con el índice 0. Vamos a viajar hasta n. Y vamos a ir de 1 en 1. ¿Sí? De 0 a n vamos a ir de 1 en 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Recorrer desde I hasta el final. Fíjate en el arreglo. Tenemos nosotros que hacer una de dos cosas. La primera es verificar si el elemento es el número que estamos Colocar otro buscando for. para imprimirlo. Y la segunda es verificar si hay un par para sumarlo. ¿Sí? Entonces yo puedo efectivamente colocar aquí otro for, pero también puedo preguntar de inmediato si el elemento que estoy evaluando es igual a k. Entonces si arreglo de i es igual a k, o en otras palabras, si el número que estoy evaluando en este momento, aquí faltó colocar k, que también se ingresa como parámetro. Tenemos que ponerlo aquí, nunca llamamos a la función. Combinaciones de n que lo ingresamos ahí, arreglo que lo ingresamos ahí, y k que lo ingresamos aquí también. Ya, si el elemento que estamos evaluando es igual a k, si aquí k es igual a 6 y yo evalúo el 1 y el 1 resulta, o sea, en primera posición el 0 y el 0 resulta que es igual a 6 el contenido, entonces lo imprimo. ¿Sí? Si no, paso a evaluar los pares. Eso lo vamos a hacer en el else. Entonces aquí voy a tener una impresión y esa impresión va a ser porcentaje i \n, k. También podría ser arreglo de i acá, porque arreglo de i es igual a k. Vamos a ponerlo así para tener consistencia. Entonces, si el número que estoy evaluando actualmente es k, lo imprimo. Y si no es, busco el par. Y para el par ya habían mencionado que teníamos que hacer un segundo ciclo. Y ese segundo ciclo va a tener las mismas características del primero, pero con j en vez de con i. Y lo que vamos a hacer nosotros aquí es comenzar ¿dónde? ¿En 0 o en algún otro valor? ¿En I o no? ¿Ya? ¿Por qué en i? Para no volver a evaluar el valor anterior. Porque no evaluar el valor anterior. Dejémoslo por ahora en 0, ¿sí? Para ver qué pasa. Ahora, ¿qué cosa voy a preguntar yo ahora? ¿Qué cosa voy a preguntar? Estoy recorriendo el arreglo. Estoy parado ahora, cuando i es igual a 1, estoy parado yo en el valor 1. ¿Qué tengo que hacer con ese valor 1 ahora? Sumarlo con el segundo. Sumarlo con el segundo. ¿Y qué tengo que hacer con esa suma? Si es que da K, K. juntarla. Exactamente. Entonces, lo que voy a hacer es preguntar arreglo, ¿sí? Arreglo de i más arreglo de j, y lo voy a dejar esto entre paréntesis separado para que se vea que es una operación independiente completa, es igual a k, ¿sí? Si arreglo de i más arreglo de j es igual a k, entonces, ¿qué voy a hacer? Imprimir el par. Imprimirlo. E imprimir el par implica porcentaje i, backslash n, coma. Entonces J no debiese partir en 0. No, Debiese pero ahora partir. vamos a verlo. O sea, lo dejé así para que se vea qué es lo que va a salir aquí arriba cuando lo ejecutemos. Ah, ya. Entonces vamos a ejecutar. Está esperando que le ingrese los números. Dije, va, ¿qué pasó? What? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6. Y me da 1, 5. Fantástico.
2, 4. Fantástico. 3, 3. Chuta, pero hay un solo 3, no 2. ¿Por qué me da 3, 3? 4, 2, que es lo mismo que 2, 4, pero al revés. Y 5, 1, que es lo mismo que 1, 5, pero al revés. Y 6. Entonces, ¿qué es lo que falla acá? Este índice. Si nosotros hacemos la comparación desde... si nosotros hacemos la comparación, voy a hacer acá otra vez el arreglito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y igual a 0. Y luego j igual a 0. Cuando nosotros pasemos al siguiente elemento 2 y comencemos de 0, vamos a volver a comparar con todo. Nosotros lo que queremos hacer es comparar hacia adelante. Si ya evaluamos el 1, no lo queremos volver a evaluar. Evaluamos del 2 para adelante. Si ya evaluamos el 2, no queremos evaluar de nuevo. Queremos evaluar para adelante. Entonces, ese j igual a 0, alguien dijo que se convierta en i. ¿Funcionará ahora? No, pero va a funcionar mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 6. Me sigue imprimiendo todavía el 3, 3, a pesar de que no hay 2, 3 aquí. ¿Por qué? Porque resulta, ¿sí? Resulta que si yo sumo, si yo estoy parado aquí, i igual a 2, j igual a 2, entonces arreglo de 2 más arreglo de 2, 3 más 3 es igual a 6. Yo no tendría que estar comparando un valor consigo mismo, sino con el elemento que está detrás. Entonces ese número que está ahí, ese i que está aquí, no es solamente i, es i más 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ahora sí. Nos da como resultado 1, 5, 2, 4 y 6, que son los números que esperábamos. No me acuerdo qué otro ejemplo había. Ah, acá están. Perfecto. 6, 1, 6, 9, 4, 5, 6. Y K 12. Nos da 6 y 6. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. K 7. Y nos da 1 y 6, 2, 2, 5 y 3, 4. ¿Preguntas que tengan, dudas que tengan respecto a este ejercicio? Era un ejercicio que asustaba. Cuando ustedes lo veían probablemente dijeron, chuta, qué difícil. Pero en realidad era un ejercicio bastante simple. Había que pensarlo nada más y pensar cómo resolverlo para que no dé los valores repetidos ni las permutaciones. ¿Puede partir j en 1? ¿Dónde aquí? ¿Sí? ¿Por qué parte? O sea, si parte, lo que pasa es que si parte en 1, cuando tú tengas el i mayor que 1, va a pasar lo mismo. Tú vas a tener el problema de que vas a estar evaluando cosas repetidas. 6, no sé si con este ejercicio 4, 5 y 6. Y démosle con 6 a ver si da. Sí, también, mira, por ejemplo acá. El 3 con el 3 te lo evalúa repetido, el 4 con el 2 te lo evalúa repetido, el 5 con el 1 no, porque estás comenzando el j en 1 y no en 0. Entonces, este valor no puede ser 1. Tiene que ser siempre, o tiene que estar siempre 1 delante del i, para que no se repitan los valores. Eso. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Nada, vamos entonces al siguiente ejercicio. Borrar los dibujos, cerramos acá y estamos. Por un tema de comodidad voy a copiar todo esto y lo voy a meter dentro de la función, ¿ya? Oh, maldita sea, no sé. Ya, piñata. Entonces aquí vamos a poner n igual a 6. Arreglo. Y k igual a 6. Y la salida... Ya, no hay forma de reducirlo ya, piñata. Más me voy a demorar arreglando lo que...
Ejercicio 2. El ejercicio 2 de ustedes era, si no me equivoco, el factorial. Factorial. Entonces, este ejercicio era un ejercicio con truco, ¿sí? Porque el factorial recursivo permite calcular el elemento k, o el késimo elemento, ¿sí? Pero aquí yo les estoy pidiendo que me guarden los k primeros elementos del factorial. Entonces, si ustedes no guardan estos valores, si ustedes no los almacenan internamente, entonces van a tener que calcularlos para cada vez. Cuando nosotros calculamos el késimo elemento, es fácil porque comenzamos en k y vamos para atrás. Por ejemplo, el quinto número de Fibonacci es igual al factorial del cuarto y el factorial del tercero, sumados, ¿sí? El factorial del cuarto es la suma de factorial de 3 más factorial del 2, y así sucesivamente hasta que llegamos al factorial del elemento 0, que es 0 en el factorial original. Entonces, así, si nosotros lo hiciéramos de esa forma, tendríamos que calcular cada vez que nuestro i avanza en nuestro arreglo de números de factorial o retrocede para poder hacer ese cálculo. Y eso es mucho. La forma más fácil de hacerlo, entre comillas fácil, es recorrer el arreglo de izquierda a derecha, de la posición 0 a la posición k, o n-1, para obtener los valores utilizando como referencia los valores de atrás del arreglo. En otras palabras, cuando ustedes tienen un factorial, ese factorial en sí va a ser una secuencia de valores. Y los dos valores que van a ser fijos, de acuerdo al ejercicio, no lo copié nunca, déjenme, no lo pegué, digo nunca, o sí. Ah, no, sí, acá está. Pero esperen. Aguanten. ¿Qué? ¿No se supone que esto No había comenzaba en... arreglo fijo. No, comenzaba en 1, se supone. Se supone que comenzaba en 1, ¿o no? Sí. Juraría que lo había puesto eso. Estoy seguro que lo vi en el laboratorio anterior cuando lo resolví para ellos. Que esta cuestión Yo no lo comenzaba recuerdo. en 1 y en 1. Bueno, la cosa es que el primer número de factorial en todo caso es 1. Entonces asumimos que si yo voy a imprimir un número de factorial y me imprime el 1, comienza en 1 y 1, no en 0 y 1. ¿Sí? Que ese era como el truco de este ejercicio. Porque normalmente el factorial comienza en 0 y en 1. Entonces, venimos nosotros aquí y decimos, ya, si nos dicen a nosotros factorial, un elemento de factorial, ¿qué cosa tenemos que retornar? 1. Si nos dicen a nosotros dos elementos, ¿qué tenemos que retornar? O sea, 1 nos retorna 1, 2 nos retorna 1 y 1, y de 3 en adelante nos va a retornar ya el factorial como tal. ¿Qué cosa es el factorial? Es la suma del elemento anterior con el antes del anterior, en este caso 2. Este va a ser igual, la suma de este con la suma de este, 3. Este va a ser este con el de atrás, 5, y así sucesivamente. Entonces, nuestro caso base de la recursión efectivamente va a ser cuando i, ¿sí? O mejor dicho, cuando el elemento que estamos analizando, que en este caso le vamos a llamar i, sea 0 o sea 1, entonces vamos a retornar o 1 o 1, 1. Y para el resto de casos vamos a retornar arreglo de i menos 1 más arreglo de i menos 2. Esto es la base de la solución del algoritmo de Fibonacci recursivo utilizando arreglos. Entonces vamos implementándolo. Creamos una función void Fibonacci que va a recibir un n, va a recibir un arreglo de enteros, pongámosle un tamaño arbitrario 50, y habíamos dicho que tenía que viajar de izquierda a derecha, por lo cual vamos a tener que pasarle un contador que va a comenzar en 0 y va a ir avanzando hasta que obtenga el valor correspondiente. Entonces,
aquí voy a comentar el ejercicio 1. Y vamos a comentar aquí el ejercicio 2. Entonces, cuando llamemos nosotros a la función de Fibonacci, vamos a tener que definir nuestro arreglo, vamos a tener que definir nuestro valor de entrada y vamos a tener que hacer la lectura del factorial. Perdón, la lectura de la cantidad de elementos del factorial y llamar a la función factorial, que estoy hablando, Fibonacci. 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 Profe, no es factorial. Sí, es factorial. ¿Qué estoy hablando? Estoy resolviendo otro ejercicio. Estoy resolviendo el ejercicio, el otro ejercicio de laboratorio de la sección de ustedes, o de quién era, ¿qué? Estoy confundido. ¿Quizás no Factorial hizo recursivo. ejercicio distinto? Sí, sí. No, lo que pasa es que hoy día quería resolver los dos ejercicios, los de ustedes y los de la otra sección para ustedes, porque a ellos les resolví los 4 también. Y en una, o sea, en cristiano me huevé. Así que guardemos la idea de Fibonacci y veamos factorial. O mejor dicho, olvidémonos de factorial y veamos Fibonacci. Con razón, pues no lo encontraba. Esta es sección B. Tenemos que ir a sección A. Y en sección A vamos a encontrar Fibonacci recursivo. Ahora sí. Ahora sí. Ya, entonces vamos a sobreescribir esto. Ya, ahora sí. Números de secuencia que comiencen con 1 y 1. Ahora sí funciona la cuestión. Entonces, Fibonacci. Fibonacci se resuelve de la misma manera en realidad. Int n, vamos a pasarle el arreglo, y aquí vamos a pasarle 0. Perdón, aquí no le vamos a pasar n, sino que más bien le vamos a pasar n menos 1. Porque si yo quiero obtener 5 elementos, voy a comenzar o voy a terminar en el índice 4. Entonces, le resto el 1 aquí para no estar solo restando en la función de arriba. Es una cuestión de gusto nada más. Entonces, ¿qué tengo que preguntar yo ahora aquí para que esto funcione? Bueno, lo que tengo que ver es, primero, ¿el elemento que yo estoy evaluando es 1 o es 2? O sea, ¿es 0 o es 1? Si el n es 0 o es 1, entonces retorno 1 o retorno 1 y 1. Y eso lo hacemos con un condicional simple, en el que yo digo si n es igual a 0 o si n es igual a 1, lo que voy a hacer es retornar de inmediato o guardar de inmediato en arreglo de 0, 1, y en arreglo de 1, 1. Ahora, podríamos hacerlo por separado, ¿ah? O sea, si n es igual a 0, que me retorne arreglo de 0 igual a 1, o que guarde, mejor dicho, 1 en la posición 0, y luego en el else colocar si es 1, y de ahí guardarlo en los dos, en 0 y en 1, o podríamos dejar los dos juntos y que retorne los dos en las dos, porque al final, como la impresión, que aquí no la hice, va a ser utilizando como referencia el n, entonces va a dar lo mismo, porque si yo imprimo el primer elemento, n igual a 1, me va a imprimir solamente uno de los dos, pero si yo le doy más de 1, me va a imprimir 2 o más. ¿Sí? Así que da lo mismo aquí lo que haga. Una vez que salimos de esa validación de la cantidad de elementos, pasamos a la siguiente parte, que es justamente esta de acá, que estábamos viendo del algoritmo. Cuando i, que es el elemento que estoy evaluando, es 0, me tiene que retornar 1. Y cuando i es 1, me tiene que retornar 1 y 1, o me tiene que guardar eso en el arreglo correspondiente. No confundir esto que estamos haciendo arriba, que es una validación para el tamaño del n, con la validación de la recursión. ¿Sí? En este caso, mi condición de parada de la recursión, entre comillas, va a ser una condición, un condicional. No va a ser un caso de ejecución, como hemos visto en casos anteriores. Entonces aquí pregunto yo, si el elemento que estoy evaluando actualmente es 0 o es 1, entonces voy a hacer lo mismo que hago aquí arriba. Arreglo de 0 es 1, arreglo de 1 es 1, y voy a llamar a la recursión. Fibonacci.
de n, arreglo, i más 1. ¿Sí? Entonces, si es 0, si yo pongo, por ejemplo, n5, va a entrar acá. ¿N es 0 o es 1? No. Ya, paso acá abajo. I, que comienza en 0, ¿es 0? Sí. Entonces, arreglo de 0 es 1 y arreglo de 1 es 1. Y llamo a Fibonacci con I1. Entra esta cuestión. I1, sí, ya. Vuelvo a hacer esto, que lo voy a hacer 2 veces, pero es mejor que se haga de esta forma porque él simplifica mucho el código. Y llama a arreglo de 5, 5 con arreglo con 2. Y cuando venga el 2, es que ya no va a entrar aquí, porque I no es ni 0 ni 1, sino que es 2. Y va a ir al else, que es donde va a ocurrir la magia. Y esa magia es arreglo de I es igual a arreglo de I menos 1 más arreglo de I menos 2. Y como I es 2, índice 2, ¿sí? El mínimo que va a sumar es índice 1 con índice 0, por lo cual el programa no se va a caer. Y listo, tenemos todo, ¿o no? Falta la impresión, ¿o no? La impresión la vamos a hacer abajo. Ese else no hace ninguna llamada recursiva. Exactamente. Entonces lo que necesitamos es, cuando terminemos con el 2, tenemos que llamar con 3, y luego con 4, con 5, con 6, con 10, con lo que sea que venga después. Por lo que tenemos que tener aquí también una llamada recursiva. Este algoritmo recursivo funciona distinto a los que hemos visto antes. Este algoritmo se propaga hacia adelante y muere. No regresa, ¿sí? No retorna nada, no concatena, no imprime, no hace nada. Solamente guarda cosas en un arreglo y nada más. Ahora viene el tema de la impresión. Aquí abajo yo estoy llamando el algoritmo, pero no lo estoy imprimiendo. Entonces yo tengo que crear una función de impresión. Para ahorrarnos trabajo, ¿sí? A partir de ahora, lo que vamos a hacer es utilizar una librería, ¿sí? Cada una de ustedes va a tener que tener una librería donde va a guardar las cosas que van a ir trabajando y que puedan necesitar utilizar en otros laboratorios. Esta la pueden presentar junto con sus ejercicios. Entonces, cuando ustedes me presenten su función de, por ejemplo, combinaciones.c, que vaya junto a la función arreglos.h, que en este caso la tengo yo aquí. Tengo definida una función imprime arreglo, que lo que hace es recibir un valor, ¿cómo se llama? Entero del tamaño del arreglo, y un arreglo, y me retorna una impresión en consola, ¿sí? Tengo definida qué hace, imprime un arreglo de enteros, tengo definidas las entradas, n, el tamaño del arreglo, el tamaño del arreglo, perdón, el arreglo mismo, y les recomiendo también que en su biblioteca hagan esto. Agréguenle comentarios a las funciones que colocan para que sepan qué hicieron y les sea fácil cuando la revisen encontrar lo que están buscando. Entonces, yo puedo llamar a esta función imprime arreglo desde mi main, porque estoy incluyéndola aquí con el include. A pesar de que yo no he implementado esa función acá, si yo pongo imprime arreglo de int, ya me la reconoce y me dice que le falta. Le falta un n y le falta un arreglo. Listo, ejecutémoslo. 5. Chuf. Segmentation fault. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué hice? ¿Qué no hice? A ver, veamos si está bien esto. N, arreglo, leo el valor de N, luego le paso Fibonacci de N-1, arreglo, comenzamos en 0, imprimo el N, imprimo arreglo, ya. Entonces el problema puede que esté aquí arriba. Si N es 0, N es 1, arreglo de 0, 1, arreglo de 1, 1. Si no, si I es 0 o I es 1, arreglo de 0 y arreglo de 1, Fibonacci de n, arreglo i más 1. Y si no, arreglo de i es igual a arreglo de i menos 1 más arreglo de i menos 2. ¿Será porque nunca cambia el valor de n? Es que n no tiene que cambiar. N está bien como está. Porque n es el... Ah, ya sé qué está pasando. Ya sé qué está pasando. ¿Qué pasa cuando... exactamente lo que estás tú diciendo, pero no de la forma en la que lo estás diciendo. ¿Qué pasa cuando el i crece lo suficiente como para que ya no sea, o para que sea mayor que k? ¿Qué ocurre? Se cae. ¿Dónde está nuestra verdadera condición de parada? Lo que les dije que iba a ser el condicional que iba a detener todo. No lo pusimos.
Nosotros tenemos que verificar, antes de llamar a la recursión en el else del i0 o i1, si es que i sigue siendo menor o igual que k. Y si sigue siendo menor o igual que k, aplicamos la recursión. Y si no, no hacemos que k, digo que n. Y si no, no hacemos nada. Ahora sí. Entonces, esta es nuestra condición de parada, nuestra verdadera condición de parada. Si el i es mayor o igual que n, ¿sí? Perdón, menor o igual que n, entramos. Y si no, salimos. Ahora sí. 1, 1, 2, 3, 5. Si le ingreso 1, me da el 1. Si le ingreso 2, me da 1, 1. Y si le ingreso un valor menor, no me da nada, porque no lo tengo considerado. También podría haber colocado un if arriba, que diga, por ejemplo, si n es menor que 0, porque acuérdense que le estoy pasando n-1 yo acá, le estoy pasando el índice máximo, no el valor, el tamaño, para evitar poner acá n-1, n-1, n-1 y todos lados, yo puedo preguntar si n es menor que 0, entonces error. ¿Sí? Y else, todo este código para validar. Y eso. ¿Alguna duda que tengan respecto de esto? ¿Alguna duda respecto de este ejercicio? Fibonacci recursivo guardando valores en un arreglo hacia adelante. ¿No hay preguntas? Me ponen nerviosos ustedes, ¿ah? No preguntan nada, la sección A preguntan harto. Lo estoy procesando todavía. Pero sí entendiste lo que hacía. Sí, como que no entiendo por qué tiene dos veces el if que dice, por el i. No, es que fíjate, acá yo estoy validando el n, la cantidad de elementos. Entonces, si la cantidad de Ya. elementos es 0 o 1, inmediatamente yo asigno los valores al arreglo y no hago nada más. Si la cantidad de elementos es mayor que 2, digamos, o sea, de 3 elementos para arriba, recién aplico el algoritmo. Ya. Entonces, es muy parecido, digamos, a lo que yo hago acá abajo, excepto que acá abajo yo hago la recursión dentro de esto. Yo podría tener esta condición más bien arriba y que este sea mi caso, o sea, tengo que llamar la recursión sí o sí porque yo tengo que ir hacia adelante. Entonces, por eso es que está organizado de esta forma. Si estuviéramos calculando el késimo elemento, sería más fácil, porque ahí se calcula la cuestión de atrás para adelante nada más. O sea, se calcula de atrás para adelante, pero calculando el elemento anterior respecto del siguiente. Perdón, respecto del anterior del anterior. ¿Sí? Pero acá yo estoy avanzando desde 0 hasta n. Desde 0 hasta n. Entonces, cuando yo llegue ya a n, es el último valor que voy a evaluar y n más 1 ya no debería de entrar. Y como no entra, no llama recursión y se muere. Aquí no es necesario un else. Porque si entra, llama recursión. Pero si no entra, muere. Este algoritmo se propaga hacia adelante nada más. O sea, cuando yo tengo, por ejemplo, n igual a 6 y igual a 0, ¿qué va a pasar? Voy a hacer una llamada de recursión y voy a meter ahora la llamada de recursión con i1 y luego voy a llamar con i2, segunda llamada de recursión, tercera con i3, cuarta con i4, quinta con i5 y sexta con i6 y luego de eso muere. Ya no entra más. El programa murió. Nunca acumuló nada, nunca retornó nada. No hay backtracking aquí implícito ni explícito. Entonces, este tipo de algoritmos también es recursivo porque la llamada se da, pero el corte se da con una condición que simplemente mata el proceso. No hay nada que acumular, nada que retornar, ni nada. Entonces, ese es el ejercicio 1 de la sección A. Ahora vamos a ver ya formalmente el de ustedes, ya, como corresponde. Fibonacci factorial. Factorial recursivo, ahora sí. La vez anterior me confundí. Me expliqué, dije, pero si yo lo he leído, juro que lo he leído. Estaba en la dimensión alterna, pensaba. Entré en el what if. Y el ejercicio 3.
el factorial recursivo. Entonces, factorial recursivo funciona de manera muy similar a lo que hemos visto nosotros aquí con el Fibonacci recursivo. En realidad, el principio es básicamente el mismo. Entonces, voy a colocarlo aquí arriba. El principio... No. No se borró casi nada. Presioné backspace sin querer. Ya. Void factorial que recibe un n, que es el número de elementos que vamos a evaluar. Recibe un arreglo, que es el arreglo de elementos que vamos a evaluar. Le ponemos de tamaño arbitrario 50. Y el i, que va a ser el contador que vamos a usar para viajar a través de la cuestión. La llamada de este ejercicio va a ser, como les decía, muy similar a la del Fibonacci. Tenemos un n y un arreglo, vamos a leer la cantidad de elementos y luego de eso vamos a llamar a la función, que en este caso se va a llamar factorial. Y a factorial le vamos a pasar el número, le vamos a pasar el arreglo y va a comenzar en 0. Y después lo vamos a imprimir usando nuestra función de impresión. Fíjense, por cierto, que a la función de impresión le puse subguión int para indicar que esto imprime arreglos de int, porque yo necesito en algún momento crear una función que imprima char también. O podría necesitar una función que imprima float, ¿sí? Entonces, ustedes lo que pueden hacer en su función en su biblioteca de código es tomar estas cuestiones y clonarla, básicamente, cambiando los valores a lo que ustedes necesitan. O sea, si yo digo aquí necesito imprimir un arreglo de char, pues lo cambio. Le pongo el cambio acá char y le cambio acá c y le cambio de nombre a char. Y cuando imprima yo, quiero imprimir un arreglo de char, llamo imprime arreglo char. Lo mismo con matriz, que lo vamos a ver en un rato también. Ya, la llamada entonces sería esta. Sería básicamente la misma que para el Fibonacci. ¿Qué hacemos ahora? El principio de esto, del principio del factorial recursivo usando un arreglo, es el mismo. Yo no puedo imprimir el factorial de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque si yo digo, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, factorial de 8, por ejemplo, ¿sí? Factorial de 8. ¿Cómo lo calculo para atrás? Yo sé que factorial de 8 es igual a 8 multiplicado por factorial de 7, pero factorial de 7 todavía no lo calculo. Si no lo calculo, entonces, ¿qué me va a dar esto? Basura. Y yo no quiero que me dé basura, yo quiero que me dé un valor. ¿Cuál es el único valor que nosotros conocemos en el factorial desde el inicio, que no necesitamos calcularlo? ¿El 1? El 1. Entonces, por eso nos conviene ir hacia adelante. ¿Y qué va a ser, o a qué va a ser igual el factorial? A esto mismo, con la diferencia de que vamos a ir desde I0 hasta N, menos 1. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que aplicar aquí en la parte de la derecha, de la izquierda, perdón, en el código. Entonces, ¿cómo comenzamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde empezaríamos? Preguntando si I es igual a 0, I es el valor, acuérdense, donde comenzamos en el índice 0. Si yo digo que I es igual a 0, entonces, ¿qué cosa tendríamos nosotros que hacer? ¿Qué vamos a guardar? 1 en la posición 0. Entonces, arreglo de 0 es igual a 1. ¿Sí? Y aquí viene lo interesante. ¿Llamamos o no llamamos a la recursión? No. No. ¿Por qué no? Porque esa como para asignar solo el primer valor y... O sí podrías... en realidad no sé. Dejémoslo como que no. Dejémoslo en no. Y sigamos avanzando. Entonces, si I es 0, entonces arreglo de 0 va a ser igual a 1.
Si no, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué tenemos que preguntar primero? ¿Dónde vamos a detenernos nosotros? En n menos 1. Entonces, ¿qué tendríamos que preguntar? Si i, que es el contador, la posición en la que nos encontramos ahora, es igual a n menos 1, calculamos el valor de i, ¿sí? Arreglo de i, que va a ser igual a arreglo de ¿qué? ¿Arreglo de qué? ¿Y más 1? I más 1. O sea que el elemento que está acá sería igual a este, Ah, no. ¿Y? menos 1. Ah, Porque vamos a usar el de atrás. ¿A qué es igual a este? Es igual a arreglo de 0 menos 1, perdón, multiplicado de 0, arreglo de 0 multiplicado por el valor del contador, que en este caso es 2. Y este de acá, ¿qué es igual? Es igual a arreglo de 1 multiplicado por 3, y este es igual a arreglo de 2 multiplicado por 3, y este de sí sucesivamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos nosotros este arreglo, ¿sí? 1, y lo que vamos a hacer es, si este es el índice 0 y este es el índice 1, entonces lo que vamos a hacer aquí es multiplicar. El primer elemento es este, el segundo elemento es este, el tercero y el cuarto. Los índices siempre son menos 1. Lo que vamos a hacer es, vamos a tomar el anterior y lo vamos a multiplicar por este valor. Vamos a tomar el anterior, y lo vamos a multiplicar por este valor. Vamos a tomar el anterior de este y lo vamos a multiplicar por este valor. Entonces lo que vamos a hacer es exactamente eso en el código. Arreglo de i-1, que es el anterior, lo vamos a multiplicar por el valor correspondiente actual, que es i, ¿verdad? ¿O no? No, pues, no es i, es i más 1. Porque en el índice 0 es el elemento 1. El índice 1 es el elemento 2, el índice 3 es el elemento 4, el índice 10 es el elemento 11. Así que es i más 1. Y eso es si i es igual al último elemento. Llamamos a esto y no hacemos nada más. Y si no es igual al último elemento, hacemos lo mismo, pero llamamos a la recursión. Porque si n, por ejemplo, es 6, cuando ingrese yo la primera iteración, voy a evaluar el primer elemento y voy a asignarle el 1, luego voy a evaluar el segundo, luego el tercero, el cuarto, el quinto, y para eso tengo que hacer la llamada recursiva. Entonces, n arreglo con i más 1. Listo. Ejecutemos esto. Y le ingreso 5. ¿Qué apuestan? ¿Funciona o no funciona? que no. No funciona. ¿Por qué? No sé. Fíjense que los números, aparte del primero, son basura. Todos los números, aparte del primero, son basura. ¿Qué significa? Que no han sido tocados, no han sido modificados. ¿Cuál es el problema? El problema está acá. Cuando i es 0, siempre va a ser 0, porque siempre comienza en 0. Nosotros no llamamos recursión. Y tenemos que llamar recursión en todos los casos excepto en uno. ¿Cuál es el caso en el que no llamaríamos a recursión? ¿Cuál es el caso en el que no llamaríamos a recursión? El caso en el que n sea 1. Si n es 1, ahí se queda el programa. Pero si n es más que 1, ¿qué tenemos que hacer? Llamar a la recursión. Entonces aquí nos falta una condición, que sea n mayor que 1. Si n es mayor que 1, llamamos a la recursión, que es exactamente la misma que está aquí abajo. ¿Se entiende esto? Magia. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? Háganlas. Hagan preguntas. Estamos a 2 semanas, 3 semanas potencialmente de la prueba. Hagan preguntas. No, Pregúntenme. no entendí muy bien esa parte de abajo en el if, Sí. en el n-1.
Donde dice arreglo I-1 por I+1. Eso no Ya. entendí. Voy a limpiar las anotaciones y voy a hacerlo de nuevo. Entonces, color rojo, ya estamos bien. Imaginemos esto. Tenemos n igual a 3, ¿sí? Y nosotros siempre sabemos, abajo voy a poner los índices esta vez, 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, i es el índice. Pero el n es un número de elementos. O sea, si yo ingreso 3, me tiene que dar 3 elementos. Si yo ingreso 1, me tiene que dar un elemento. Entonces hay que diferenciar la cantidad de elementos que está aquí arriba, el elemento 1, pongámosle un ordinal, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿sí? Entonces, este n-1 es porque yo no puedo comparar el quinto elemento, el elemento 5, con el índice, porque su índice no es 5, es 4. Entonces, el elemento 5, su índice es 5 menos 1, 4. El elemento 3, su índice es 3 menos 1, 2. Por eso tengo aquí un n-1. Y por eso tengo aquí también un i+1. Porque cuando yo esté trabajando, el índice 1 en realidad es el elemento 2, por lo que tengo que sumarle 1 para multiplicarlo. Porque si lo multiplico por 1, voy a tener el factorial un número movido hacia la izquierda. O sea, voy a tener 1, 1, 2, 6, 24, etc. ¿Sí? ¿Esa era la duda? ¿O no? No sé si él lo entendió, pero a mí también tenía esa duda y sí me la aclaró. Ya, fantástico. Entonces, la razón por la que hacemos esta comparación de acá es porque si en algún momento n es igual a 1, solamente debería de retornar esto. No debería de llamar a la recursión. Si yo no pusiera este condicional, entonces llamaría a la recursión incluso cuando el n es mayor y en teoría no debería caerse en todo caso. A ver, probémoslo. Probémoslo. Comento esto y lo ejecuto. También funciona, miren, qué chistoso. Por las puras pusimos ese condicional. Porque aquí abajo ya lo estamos evaluando. Pues si n es igual a n-1, llama a la cuestión y muere. Llamémoslo con 1. Ah, no, sí necesitamos tenerlo, si no se cae. Sí necesitamos tenerlo, entonces. ¿Ve? Ahora sí funciona. Claro, pues porque tendríamos que colocar aquí, tendríamos que colocar menor o igual que n-1, pero si colocamos menor o igual que n-1, también tendríamos que tener aquí la recursión y se hace todo mucho más complejo. Así que queda más fácil así. Y eso, si no hay más preguntas, pasamos al siguiente ejercicio. Vamos a borrar las cositas aquí. Minimizamos esto y copiamos el siguiente ejercicio. El palíndromo. Determinar si un arreglo de Char es palíndromo. Aquí. Ejercicio 4. Aquí vamos a comentar esto. Vamos a colocar aquí ejercicio 4. Entonces, esto... bueno, ¿qué es un palíndromo? Nosotros tenemos... una palabra, hola, ¿sí? L-O-H. Nosotros lo que vamos a hacer es tomar los índices y empezar a comparar los elementos de un lado hacia el otro. Tenemos el primer elemento, ¿con qué lo vamos a comparar? El El último. último. Con el último. 0 lo vamos a comparar con n-1. ¿Sí? O en todo caso, el primer elemento lo vamos a comparar con n-1.
El segundo elemento lo vamos a comparar con n-2. El tercero lo vamos a comparar con n-3. Y el cuarto elemento, créanlo o no, lo vamos a comparar con n-4. ¿Cuándo una palabra es palíndroma? Cuando para cada una de estas secuencias de valores, todos, ¿sí? Para todo i, arreglo de coma j, arreglo de i es igual a arreglo de j. Cuando se cumpla la condición de que todas las comparaciones de estos valores son, ¿sí?, iguales, la palabra es palíndroma. Cuando nosotros evaluamos una palabra de este estilo, un arreglo de palíndromo, en este caso sería o, la, lo que nosotros vamos a hacer es evaluar desde dónde, desde el inicio hasta el final, desde el inicio hacia la derecha, y desde la derecha hacia la izquierda, desde el final hacia la izquierda. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Hasta dónde deberíamos evaluar para que funcione nuestra función? ¿Tenemos que evaluar todo? No. Podemos cortar. ¿Dónde podemos cortar? Cuando el índice sea diferente al otro. En la mitad. En la mitad de la palabra podemos cortar. Fíjense en esta palabra, hola, L-O-H. Nosotros podemos evaluar hola y automáticamente ya vamos a haber evaluado el L-O-H. Si nosotros tomamos la palabra hola, tenemos que evaluar solo el O y el la ya lo vamos a haber evaluado, porque cuando evaluemos la H vamos a evaluar la A y cuando evaluemos la O vamos a evaluar la L. Lo mismo acá. Vamos a evaluar este, ya lo evaluamos este y evaluamos este y terminamos. No necesitamos recorrer de la mitad para la derecha. Entonces podemos recorrer eso con un ciclo. Vamos a la programa Cueva. Definimos entonces nuestra función palíndromo que va a recibir como parámetros un n y un arreglo de tamaño arbitrario, en este caso 50, por ejemplo. Hagamos el llenado de datos. Para colmo de males, esta cuestión es un arreglo de char. Es un arreglo de char, no es cualquier arreglo. Es una cadena. Y nosotros vimos en la clase de cadenas en algún momento que una cadena en sí es un arreglo, por lo cual la forma de trabajo que ustedes hagan va a ser exactamente la misma que para el trabajo de cadenas. No necesitan cambiar nada, porque cuando manejábamos cadenas ya estábamos manejando arreglos. Entonces, definimos aquí el arreglo de char, que va a ser, pongámosle cadena, ¿sí? Pero en realidad es un arreglo de tamaño arbitrario, lo definimos como 50. En realidad aquí, en teoría, podríamos no ingresarle el n y calcularlo. Podríamos calcularlo en la misma función. Aquí leemos la cadena y luego llamamos a la función palíndromo. Y a la función palíndromo le pasamos la cadena. Entonces, aquí le puse int, aquí debería ser char. Ya está, ahora sí. Entonces definimos ahora, primero lo que tenemos que hacer es contar la cantidad de elementos. Definimos una i y hacemos un ciclo que nos recorra tal que solamente nos cuente los elementos que vamos a trabajar en la cuestión. Entonces, while arreglo de i sea distinto de \0, vamos a sumarle 1. Y esto nos va a devolver la cantidad de elementos. En vez de i, pongámosle n mejor, para que sea más entendible. Este pedacito de código de acá sería lo mismo que colocar aquí arriba un int n, char arreglo. Pasarlo por arriba. Si no nos lo dan, lo podemos calcular, porque es una cadena.
Y la gracia de las cadenas es que nosotros podemos usar el \0 para encontrar el tamaño de los mismos. Listo. Vamos ahora a definir cómo vamos a recorrer nuestro arreglo. Vamos a ir de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y por cada posición que avancemos de derecha a izquierda, vamos a retroceder una de izquierda a derecha. Evaluamos la posición 0 con la posición n-1, ¿sí? Evaluamos la posición 1 con la posición n-2 y así sucesivamente hacia adelante. Entonces, podemos definir nosotros dos variables para determinar dónde van a estar los índices. El inicio va a estar en 0. El fin, ¿dónde va a estar? En n. En n, nn, N-1. n-1. ¿Sí? Y con eso yo puedo definir un ciclo. En este caso va a ser un while, porque por algún motivo me gustan los whiles cuando quiero cortar la ejecución de las cosas más que los foros. Y mientras inicio sea menor o igual que fin, vamos a hacer cosas. Y esas cosas, ¿sí?, van a hacerse efectivamente solo hasta la mitad. Porque cuando inicio pase la mitad, fin también la va a pasar hacia atrás. Y ya no va a ser inicio menor o igual que fin, sino que va a ser mayor. Y este while se cae. Aquí abajo tenemos, por supuesto, que sumarle 1 a inicio y tenemos que restarle 1 a fin. Así que sumamos 1 para avanzar de 0 a 1 y restamos 1 para avanzar, para retroceder de 6 a 5. ¿Sí? Y aquí arriba es donde ocurre la magia de la comparación. ¿Qué tenemos que comparar? El índice de inicio con el fin. Exactamente. Si arreglo de inicio es igual a arreglo de fin, es porque son iguales. ¿De qué nos sirve eso? De nada. Chuta, ¿qué hacemos? ¿Cómo armamos esta condición? ¿Qué podríamos hacer para que esta condición tenga sentido? Una cosa que podemos hacer es definir una bandera, por ejemplo, palíndromo, y asignarle un valor positivo. ¿Sí? Palíndromo le asignamos el valor 1, lo que significa que al iniciar el proceso, todas las palabras son palíndromos. Y mientras recorremos la palabra, si encontramos una diferencia, si arreglo de inicio es distinto de arreglo de fin, ensuciamos a palíndromo. Le echamos tierra, le ponemos un 0. Ahora, ¿sí?, basta que una sola letra sea distinta y el algoritmo va a detectar que no es palíndromo, porque la variable palíndromo, que es nuestra bandera, se va a ensuciar con un 0. Lo único que queda ahora es un condicional aquí abajo que básicamente evalúe la variable palíndromo y que imprima si es un palíndromo o no, si no lo es. Y eso sería. Ejecutémoslo. Hola, olch. Ah, está mal escrito esto. Hola, lo. Sí es palíndromo. Hola, ol. Pongámosle, está mal escrito. No es palíndromo. Funciona. Ponemos la letra A. Es palíndromo, porque se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Ponemos AB. No es palíndromo. Ponemos el vacío. Se cae. Preguntas que tengan, dudas que tengan. Este ejercicio era interesante, este de la otra sección era interesante porque obligaba a pensar, digamos, cómo recorrer este arreglo. Pueden recorrerlo todo también, podrían recorrerlo desde el inicio hasta el final, comparando el 0 con el 6, 1 con 5, 2 con 4, 3 con 3, luego 4 con 2, 5 con 1 y 6 con 0, y hubiera sido válido, solamente hubieran revisado 2 veces todo, pero hubiera funcionado. Pero el chiste era justamente el uso de esta variable, esta bandera. ¿Cómo decirle al programa que una palabra no era palíndromo? ¿Sí?
Entonces ahí había que darle un twist, y justamente era esto. ¿Preguntas, dudas? Si no hay, vayámonos al descanso, En el aprovechando. if colocó solo palíndromo. Ah, ¿se acuerdan que yo les dije que todas las variables y expresiones, que todas las expresiones se resolvían a valores y una variable guardaba valores? El if es falso solamente cuando es 0. Cualquier cosa que no sea 0 es verdadero. Entonces, si a palíndromo yo le asigné aquí arriba el valor 1 y no se ensucia aquí abajo, es lo mismo que si yo pusiera igual a 1. Porque palíndromo es 1 y como es distinto de 0, se evalúa a verdadero. Por eso dice sí es palíndromo. Y si se evalúa a 0, entonces da no. Esto es el equivalente al booleano, básicamente. O sea, yo le asigno el valor true acá, y si se ensucia le asigno el valor false, y automáticamente se traduce a eso. Eso. Está buena la fiesta. Aunque No. palíndromo cambia a 0 en el if, igual se recorre todo hacia el centro de la cadena. Sí. O sea, si acá, por ejemplo, encuentra que, por ejemplo, si acá fuera H y acá fuera J, H con J son distintas, entonces palíndromo se ensucia, pero el algoritmo igual sigue revisando hasta el centro. Si ustedes quieren que no lo haga, entonces tendrían que poner aquí una condición adicional, por ejemplo, y palíndromo. Entonces así, apenas palíndromo se ensucia, el programa muere. Ya. Gracias. Y si quieren ponerlo, para que no se confundan, podrían ponerle igual a 1, ¿no? Que es lo mismo en realidad. Si ejecutamos esto, funciona igual. A ver, no. Hola, log. Sí. Hola, log o con hola, log. No. Ahí está. Estamos. Tomémonos el descanso entonces. Son las 5:50. Veámonos a las 6:05. Nos vemos en un rato. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, corazón? Aquí estás.